Hola chicos, buenos días. Buenos días, instructor. Espero se encuentren bien y se estén cuidando. Esperemos unos Buenos días. 2 minuticos a que los otros compañeros que se puedan conectar se conecten y Sí, señor. comenzamos. Bueno, Mientras van llegando sus compañeros, eh, como les escribí en el chat, hoy es ya la última clase de la competencia. Ya ahora en mayo ya cambian de competencia, ya siguen con otras. El día de no, hoy vamos a conversar un poquito acerca de lo que es la evaluación del desempeño, que es un tema que me interesa que conozcan. Y con eso ujú, quedaría ya solo pendiente de que las personas me acaben de mandar o de subir al Drive de la última actividad y quedamos QAP. ¿Cómo bueno, les? señor. Tutor, buenos días. Buenos días, Darwin. La última actividad es la de que tenemos que hacer como en grupo, ¿cierto? Sí, exacto. Es la lectura de Buenos una parte días. del capítulo. Hola, Diana, buenos días. La lectura de una parte del capítulo y con base en ese capítulo realizar Una una diapositiva, presentación y un video. Y eso o me lo mandan o lo suben al Drive. un video. Me parece que sí, o si no, simplemente la presentación, no hay ningún problema. Ok, Algo señor, muchas gracias. el desarrollo de que ustedes sí leyeron y comprendieron y se apropiaron de los conceptos presentados en el capítulo. Ajá, ok. Bueno, chicos, entonces comencemos pues. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de evaluación del desempeño, que es un concepto que me interesa que ustedes conozcan. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rápido, pero claro, que sea productivo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es el objetivo de la evaluación del desempeño? Y como lo pueden observar en la diapositiva, el propósito o el objetivo de la evaluación del desempeño es proporcionar una descripción exacta y confiable de cómo las personas están haciendo su trabajo en la organización. Es importante tener en cuenta algo en este, y es que hay que diferenciar entre habilidades y destrezas, por decirlo de alguna manera, y el desempeño como tal. Cuando nosotros hablamos de la evaluación del desempeño, no estamos hablando de que vayamos a evaluar ni las habilidades, ni las destrezas, ni siquiera el conocimiento que tiene el trabajador, porque eso ya lo tuvimos que haber hecho. Eso se hizo justamente en la selección del personal. Cuando lo contratamos y le hicimos las pruebas y todo, allí nosotros estábamos evaluando de que realmente la persona cumpliera con el perfil. Y cumplir con el perfil es que tenga los conocimientos, tenga las habilidades, las destrezas para poder hacer el cargo. En la evaluación del desempeño, en la evaluación del desempeño realmente lo que estamos haciendo es mirar cómo la persona está cumpliendo las funciones. Es decir, cómo pone en práctica esas habilidades y logra sacar adelante las cosas que a él le han encomendado, por decirlo de alguna manera. Entonces, el objetivo de la evaluación del desempeño, entonces, desde ese punto de vista, es lograr hacer un control, un seguimiento a las tareas que se realizan en los puestos y cómo los colaboradores las realizan realmente. Espérenme un momentico, vamos. Yo les envío la presentación para que de esa manera tengan la posibilidad de revisarla. Entonces, desde este punto de vista, cuando nosotros hablamos de la evaluación del desempeño, estamos hablando de que primero uno tiene que tener claramente identificado qué es lo que quiere evaluar. Y eso se logra a través o en el momento en el cual se tiene claramente definidos los manuales de funciones, por una muy sencilla razón. Y es que el manual le dice al trabajador qué tiene que hacer y cuál es el resultado que se espera. Y cuando hablamos de la evaluación del desempeño,
estamos hablando de que usted como jefe, como supervisor, como la persona encargada de pronto de hacer este proceso, se tiene que ceñir a lo que el manual de funciones dice que se hace en el cargo, no a lo que usted piensa que esa persona debería de hacer en el cargo. ¿Es claro eso, chicos, o no? Por una sencilla razón. Hay jefes que evalúan o que piensan que un buen trabajador es el que hace lo que el jefe espera que haga. Me explico. Miren, hagamos de cuenta que tenemos un área donde hay un jefe que a ese jefe le gusta quedarse siempre hasta tarde trabajando. Entonces digamos que la hora de salida es las 6 de la tarde, pero él siempre se queda hasta las 7, 8 de la noche, porque él piensa que un buen jefe es aquel que se queda hasta las 8 de la noche, entre comillas, trabajando. Y resulta que para él, como jefe, un buen trabajador es aquel que se queda con él hasta las 8 de la noche. Y entonces ese trabajador que es bueno, que es eficiente, que es cumplido y que a las 6 de la tarde está pagando y está yéndose para su casa porque a esa hora se acaba la jornada laboral, para ese jefe que piensa que uno siempre tiene que quedarse hasta tarde en el trabajo, para ese jefe, ese trabajador es un mal trabajador. Pero entonces, ¿realmente es un mal trabajador? ¿O es un buen trabajador que es eficiente en lo que hace y no cumple con las expectativas del jefe? Por eso yo les digo a ustedes que cuando hablamos de la evaluación del desempeño es fundamental identificar qué es lo que se va a evaluar. Y eso no lo da, como les digo, eso no lo da el manual de funciones. No la idea que el jefe tenga de lo que se debe de evaluar. Una vez usted tiene claro qué va a evaluar, tiene que saber cómo lo va a medir. Y ustedes van a encontrar, hay diferentes formas de hacer evaluación del desempeño. Hay evaluación del desempeño cuantitativa y hay evaluaciones del desempeño cualitativas. Es decir, algunas son en cifras y otras son describiendo aspectos del comportamiento del trabajador. ¿Qué logramos con esto? ¿Qué logramos con la medición? Logramos mejorar la gestión. Y la gestión gira en torno a cómo se están haciendo las cosas en la empresa. Entonces, bajo esa perspectiva, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes piensan o quién piensan es el responsable o los responsables de realizar la evaluación del desempeño? ¿Quién me dicen? ¿Quién se atreve? ¿Quiénes son los responsables de la evaluación de desempeño del trabajador? Sí, ¿quiénes son los responsables de hacer la evaluación del desempeño en una empresa? Los jefes inmediatos, ¿no? Me imagino yo. Listo. Los de recursos humanos. También. Entonces, los dos tienen razón. ¿En qué sentido? El que te evalúa como jefe es Sí, el jefe inmediato. sí, claro. Pero, como dice Diana, recursos humanos es el garante de que el proceso o se cumpla de manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el jefe te evalúa, pero siempre va a haber un representante de recursos humanos acompañándote para garantizar que el proceso de evaluación sea transparente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de valorar el rendimiento? Desde el punto de vista del trabajador, uno, pues es que obtiene información de primera mano frente a cómo está haciendo las cosas él en su cargo. Y no solo cómo las está haciendo, sino cómo la empresa ve que él está haciendo las cosas. Dos, como la evaluación del desempeño da como resultado un programa o un proceso de mejoramiento para el trabajador, entonces esto me mejora el rendimiento del trabajador, porque normalmente el trabajador va a entrar a un proceso de capacitación o de desarrollo de habilidades y competencias que lo va a volver o lo va a tornar un mejor trabajador. Y otro aspecto muy importante es que también mejora los niveles de motivación, porque cuando una persona aprende algo nuevo, se siente bien, se siente satisfecha, se siente que es capaz.
Y eso impacta directamente en la autoestima y en la personalidad del trabajador, haciendo que se sienta mucho más interesado por lo que está haciendo. Y además de eso, mejora la percepción que yo como empleado tengo frente a la empresa y frente al jefe sobre el que me valoran de manera justa por lo que estoy haciendo. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Señor. Entonces, Sí. Sí, señor. listo. Chan, chan, chan. Bueno, entonces vamos de una vez a los instrumentos de medición. Listo, entonces desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de los instrumentos de medición de la evaluación del desempeño, nosotros encontramos que se pueden clasificar de dos formas diferentes los instrumentos de medición. Uno, por el tipo de juicio que se requiere, o dos, por el objeto de la medición. Entonces, cuando hablamos de los tipos de juicios, estamos hablando, por ejemplo, de incidentes críticos o de acciones que se deben de realizar en el trabajo. Cuando hablamos del objeto de medición, estamos hablando del comportamiento del trabajador. Entonces, desde este punto de vista, listo. Entonces, uno de esos instrumentos son los instrumentos de juicio. Y los juicios pueden ser relativos o absolutos. Y cuando hablamos de los juicios relativos o absolutos, estamos hablando de que uno siempre compara en las evaluaciones de juicio al trabajador con el rendimiento de otros empleados que ocupen o desempeñen el mismo cargo o las mismas tareas. Entonces, cuando estamos hablando de los juicios relativos, eso nos da a nosotros, por ejemplo, es como cuando uno empieza, Ricardo y Antonio cumplen la misma función. ¿Cuál de los dos es mejor realizando las actividades? Ah, no, pues Ricardo es mejor. Listo, ese es un juicio relativo. Por esto, aquello y lo demás allá. O Antonio es mejor. Espérame un momentico. Entonces, como les decía, los juicios relativos me piden que yo compare el rendimiento de de un trabajador con otro de los trabajadores. Cuando hablamos de los juicios absolutos, estamos hablando simplemente de que el trabajador o hace bien las cosas o hace mal las cosas, pero no se compara con otras personas, sino que se compara o se tiene en cuenta es su forma de actuar. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de estos instrumentos? Uno, en el de juicios relativos. ¿Cuál es la desventaja? No nos deja claro, no nos permite establecer con claridad las diferencias entre uno u otro trabajador. Además de eso, no nos entrega información frente a qué es lo bueno que se está haciendo o qué es lo malo que se está haciendo. Y desde ese punto de vista, entonces, genera falta de información. Otra desventaja es que nos obliga a comparar a los trabajadores entre sí. Y siempre que uno compara entre sí a las personas, esto genera conflictos, porque normalmente a nadie le gusta que le digan que es que Julano trabaja mejor que usted. O como sucede cuando uno tiene hermanos que los comparan, vea, es que usted, ¿por qué no puede ser como su hermano? Y entonces eso empieza a generar disgustos y peleas entre los hermanos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues uno, que obliga a distinguir. Entonces uno reconoce dentro de un grupo de trabajadores cuál es el mejor, por ejemplo. Pero también, como establece categorías, pues entonces uno también puede identificar o tener claridad frente a cuál es un buen trabajador, cuál es un trabajador regular y cuál es un mal trabajador. ¿Cuál es el problema de estos juicios relativos? Que normalmente al mal trabajador siempre el trabajador que ha sido evaluado mal no queda satisfecho y genera un clima inadecuado o un ambiente inadecuado en la empresa. Y cuando estamos hablando de los absolutos, estamos hablando de que una ventaja es que como el trabajador no se compara con nadie, entonces el trabajador recibe evaluaciones de excelente o inadecuado. Y estas evaluaciones de excelente hace que los estándares del mismo trabajador suban. Una ventaja es que evita conflictos porque yo no te comparo con nadie. Y
otra ventaja es que como las evaluaciones son individuales, entonces yo tengo la capacidad como empresa de generar un plan de mejoramiento adecuado que le permita al trabajador realmente crecer como empleado dentro de la empresa. Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes cómo piensan que uno debe de realizar o cómo piensan o cómo les han hecho las evaluaciones del desempeño? Porque yo me acuerdo que hay personas entre ustedes que han trabajado. Entonces, los que les ha tocado, cuéntenos un poquito cómo les han hecho la evaluación del desempeño, si es que están presentes. ¿Alguien puede contarnos? ¿Alguien se acuerda? Chicos, ¿no? ¿Ninguno de los que está presente le han hecho alguna vez una evaluación del desempeño? Pues yo trabajé en el grupo Éxito, pero allá lo que nos dieron cuando entramos fue como una guía una guía de seguimiento, algo así, creo que se Ajá, llamaba. sí. Y pues cada 3 meses le hacían la prórroga del contrato a uno durante un año. Con base en los resultados del Sí, desempeño. señor, ajá, eso. Pero, sí, pero como tal nunca se reunieron contigo, por ejemplo, y te dijeron cómo estabas haciendo las cosas, ni nada por el estilo. No, no solamente cada, cada 8 días se Ajá. llenaba la carpeta esa que leí. Pero ¿quién la Solamente eso. llenaba? ¿La llenabas tú o la llenaba el jefe? Yo yo con mi jefe. Ah, bueno, listo. Ajá, sí, señor. ¿Y cómo se establecía esa relación? ¿A ti te avisaban o tú sabías que tenías que ir donde tu jefe a llenar esa carpeta y ya? No, cuando uno firma contrato le entrega la carpeta y le dice que cada 8 días debe reportarse con el jefe para que según como él lo haya visto a uno, que se vaya Ajá. llenando y así mismo se le va prorrogando. Listo. Cada, ajá. Y yo te hago una pregunta, ¿y qué pasaba, por ejemplo, en el caso de que durante esos 8 días algo no hubiera funcionado bien, o saliera un mal reporte? ¿Qué ocasionaba o qué implicaba eso, por ejemplo? No, simplemente ellos le llamaban que la retroalimentación, Ajá, que esto está mal y hay que mejorarlo y eso. Eso. listo. ¿Y cómo Ajá. decidían si la persona, por ejemplo, no le continuaba en el contrato? ¿Cuál era como el criterio? ¿Que hubiera fallado muchas veces o que no hubiera mejorado lo que le dijeron que tenía que mejorar? Sí, que no hubiera mejorado pues, las malas decisiones repetitivas, ¿no? Ajá. Que no haga caso a lo que ya se le hizo la retroalimentación y que diga lo mismo. Eso, básicamente. Listo. Entonces, miren, chicos, al compañero le hicieron un proceso de evaluación del desempeño, pero este proceso de evaluación del desempeño era semanal. Cada semana tenía que No, yo rendir también. cuentas. ¿Cómo? Yo también. Bueno, ¿A ti pero también, Brian? diferente. Cuéntame Sí, cómo lo señor. hacían. Bueno, cuando yo entré por primera vez a trabajar, Ajá, eh, me hicieron pues la selección, todo lo de reclutamiento. ajá, Ellos tenían un programa pues muy amplio como tal para capacitar al personal. Entonces, me dejaron como una semana, 2 semanas capacitándome a través del portal de ellos ajá. y ya como a la tercera semana ya tenía que ya pues a cumplir mis Empezar a funciones. trabajar. Sí, señor. Ajá. Y entonces ya como a los 2 meses me llamaron de recursos humanos y me dijeron pues que tenía que subir y ya estaba mi jefe, entonces ya me estaban haciendo la evaluación si estaba cumpliendo los criterios y los requisitos que estaban en los criterios del manual de El funciones, manual de se lo función. estaba cumpliendo. Ajá. Entonces, pues mi jefe pues, me evaluó con los del Departamento de Recursos Humanos y pues salí bien. Y continuaste trabajando entonces. Señor, ¿Y seguiste en el trabajo o qué? no, me retiré. Ah, pero no fue una decisión de la empresa ni por tu No, por mí. rendimiento, sino que fue una decisión personal. Sí, Listo. Ese contrato que te hicieron, ¿era cuánto tiempo? no era indefinido. Era indefinido. O sea que cuando te llamaron a los 2 meses, básicamente lo que estaban haciendo era mirar si tú habías cumplido o superado el periodo de prueba. Sí, el periodo de prueba era alrededor de por lo menos de 15 a 30 días. Eso tiene que quedar estipulado en el contrato, ¿no? Pero bueno, listo. Sobre todo que si estamos hablando
de un contrato a término indefinido, estamos hablando de que más o menos el periodo de prueba tiene que ser de unos 2 meses. Pero listo. Entonces, miren, gracias, Brian. Miren, chicos, cómo aquí hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Uno es lo que le sucedió a Brian y otra diferente es la que le sucedió a Darwin. ¿Por qué? Porque como a Darwin le hicieron un contrato a 3 meses inicialmente, normalmente el periodo de prueba de un contrato a 3 meses puede ser, sin mucho, 15 días. Y a los 15 días ya se tiene que tener claridad frente a si la persona supera o no el periodo de prueba. ¿Qué sucede con Darwin? ¿Qué sucedían con Darwin? A Darwin lo evaluaban realmente su desempeño semanalmente y como resultado de esas evaluaciones periódicas que salían posibles aspectos por mejorar que determinaban la continuidad o no del trabajador en la empresa. Con Brian es más o menos parecido, pero la dinámica fue diferente, porque como a Brian le hicieron un contrato a término indefinido, los contratos a término indefinido normalmente tienen un periodo de prueba de 2 meses. A los 2 meses, generalmente, y también dependiendo de las empresas, se cita al trabajador con recursos, el jefe cita al trabajador con recursos humanos y se le hace una evaluación o una retroalimentación frente a cómo ha estado comportándose en el trabajo y si supera o no el periodo de prueba. En algunas empresas, por ejemplo, esto se hace o no se hace, simplemente si la persona ha trabajado bien y ha rendido, la persona continúa sin ningún tipo de aviso o informe frente al periodo de prueba y la persona da por sentado que superó el periodo de prueba. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el punto al que yo quiero llegar? Que la evaluación del desempeño o los tiempos de la evaluación del desempeño dependen principalmente de la empresa. ¿Qué nos dice a nosotros la literatura, por decirlo de alguna manera? Que la evaluación del desempeño se debe de hacer preferiblemente una vez al año, pero que esa es la sugerencia, que ya depende de la misma organización la manera en la cual se realice la evaluación del desempeño. Y por ejemplo, en el caso de Darwin, ellos estaban en evaluación del desempeño constante, porque finalmente cada semana o al terminar la semana, tenían que recibir o realizar una retroalimentación frente a su desempeño con los jefes. Esto me lleva a algo, chicos, espérenme en un momentico. Independientemente de cuál sea el instrumento de evaluación que usted vaya a utilizar en su proceso de evaluación del desempeño como empresa, hay diferentes modelos que le permiten a la organización hacer la evaluación del desempeño. Y yo les quiero hablar principalmente de 2 que están muy de moda en la actualidad. El primero se llama el modelo de evaluación del desempeño de 180 grados. ¿Quién se imagina o quién de pronto ha escuchado algo frente a esto? ¿Alguien lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha leído en alguna parte o le ha tocado? Los escucho. ¿Alguien sabe en qué consiste? No, yo la verdad no. ¿Y alguno? ¿Algún otro? ¿Alguien? ¿Sabe? Bueno, entonces, ¿qué sucede con el proceso de evaluación de 180? En el proceso de evaluación de 180 tenemos a usted como trabajador. ¿Y a usted quién lo va a evaluar? A usted lo va a evaluar sus compañeros de oficina, es decir, sus iguales. A usted lo va a evaluar su jefe. A usted lo va a evaluar sus clientes y usted se va a autoevaluar usted también. Esto brinda mucha información. ¿Por qué brinda mucha información, chicos? Porque ustedes van a encontrar que cuando estamos hablando de una evaluación de 180 grados, estamos hablando de una persona que de una u otra manera está teniendo información de su actuar, de su comportamiento, desde muchos diferentes sectores. Esa es una. La otra es el proceso de evaluación de 360 grados. En el proceso de evaluación de 360 grados, ¿qué encontramos? Encontramos que usted se autoevalúa usted, lo evalúa su jefe, lo evalúa sus colaboradores, lo evalúan sus clientes, pero también lo evalúan sus proveedores. Es decir, aquellas personas que le suministran a usted insumos, materiales o información para realizar su trabajo.
Entonces, cuando tenemos esa información así de grande, indudablemente la evaluación del desempeño va a ser mucho más amplia y mucho más adecuada. ¿Eso qué implica? Y eso es algo que, por eso les digo, en la actualidad se está utilizando mucho, que usted como colaborador, usted puede evaluar a su jefe. Es más, que usted debe de evaluar el desempeño que su jefe ha tenido durante este año o ese año que se va a evaluar. Yo les hago una pregunta, ya que estamos hablando de que la evaluación del desempeño debe de ser anual. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que contratan a una persona y esta persona que contrataron, la contrataron para que sea recepcionista. Y durante los primeros 6 meses en la empresa, ella cumple el cargo de recepcionista. Pero resulta que por diferentes situaciones o circunstancias se genera la vacante de secretaria del jefe de recursos humanos o la secretaria del área de recursos humanos. Y esta persona la promueven o la trasladan. Entonces deja de ser la recepcionista de la empresa para convertirse en la secretaria del área de recursos humanos. Y los siguientes 6 meses los hace como secretaria de recursos humanos. Llegó el momento de la evaluación del desempeño. ¿Quién debe de hacerle la evaluación del desempeño a esta persona? Los escucho. ¿Quién se imagina, chicos? Dígame, Darwin, ¿quién debe de hacerle la evaluación del desempeño a esta pelada? Pues en el área donde ella haya estado más tiempo, ¿no? Me imagino. Puede ser. ¿Qué otra? ¿Qué otra respuesta? Pero ¿y si ha estado 6 meses en una y 6 meses en la otra? Ahí sí. ¿Ah? Pues yo la verdad sí diría que tendrían que ser ambos. Se reúnen los dos, sí, obvio. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Los dos jefes que han estado en contacto o en relación con esta chica son los encargados de realizar la evaluación del desempeño de esta chica. ¿Por qué? Porque el jefe de recursos humanos no puede evaluar el año completo porque finalmente no ha estado con él durante el año, sino que ha estado solo 6 meses. Y el otro jefe no puede hacer tampoco la evaluación del año completo porque estuvo los primeros 6 meses del año con él, pero de ahí en adelante él no sabe cómo ha sido el desempeño de esta persona. Entonces, desde ese punto de vista, se tienen que reunir ellos dos a hacer la evaluación del desempeño. Sobre todo, y esto también es importante, que a pesar de que van a ser dos jefes con la chica, también tiene que haber un representante de recursos humanos. Ahora, ¿qué instrumentos podemos utilizar para hacer evaluación del desempeño? Y esto va aquí para que podamos cumplir con esta finalidad. 1. Podemos utilizar métodos de escala gráfica, podemos utilizar métodos de elección forzada, podemos utilizar métodos de investigación de campo, de incidentes críticos o un método mixto. Entonces, cuando nosotros hablamos del método de escala gráfica, espérame un momento, acabé de bajar toda la diapositiva. Encontramos que pueden ser escala gráfica continua o escala gráfica discontinua. Entonces, cuando estamos estableciendo un método de escala gráfica, lo que nosotros hacemos es establecer los dos extremos del comportamiento en la función. Entonces, por ejemplo, digamos que la función sea recepcionar correspondencia, organizarla y despacharla a las diferentes áreas de la organización donde sea, hacia donde vaya la correspondencia. Entonces, usted coloca despachar correspondencia, por decirlo de alguna manera, y pone los dos extremos. Insuficiente, perdón, o excelente. Y ya usted como evaluador, como jefe, usted determina en qué lugar de la escala puede o debe colocar el valor de la persona. Ese sí es continua. Si estamos hablando de la escala gráfica discontinua o semicontinua, usted asigna valores, coloca ya los valores y simplemente coloca la X. ¿Qué sucede allí? No solo es colocar el valor, chicos, no es solo que usted llegue, no, listo, usted está
muy cerca de la excelencia o usted en este proceso está en un 3 o está en un 2. Es decirle a la persona por qué usted la ubica o le asigna ese resultado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos. Capacidad de decisión, muy baja, moderada, muy alta. Fiabilidad, muy baja, moderada, muy alta. Y lo que usted realiza como evaluador o como la persona que está realizando la evaluación del desempeño es que usted le dice a la persona, bueno, frente a la toma de decisión te voy a colocar un 5, pero le dices, porque he observado que sucede esto, aquello y lo demás allá. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Uno, ventajas, que es de fácil comprensión y aplicación. Fácil comprensión y aplicación, ¿para qué? Para el jefe y para el colaborador. Porque tengan en cuenta que en la evaluación del desempeño, lo ideal es que siempre se haga jefe evalúa, colaborador se autoevalúa y se hace una reunión donde se ponen en conjunto o se muestran los resultados que ambos han asignado y se obtiene un único valor a través de la retroalimentación. Otra, le posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber pierde frente a la evaluación porque cada uno de los dos tiene claridad frente a lo que se va a evaluar. ¿Eso qué implica? Que tanto al jefe como al colaborador se le debe de capacitar en el proceso de evaluación del desempeño. Y que exige un poco trabajo de parte del evaluador. ¿Por qué? Porque el evaluador simplemente tiene que asignar unos resultados y dar una explicación que ya la tiene que tener pensada frente al desempeño de los trabajadores. ¿Cuáles son las desventajas? Que el método no es flexible, porque finalmente no me permite a mí una amplitud frente al por qué yo le asigno este valor a la persona, porque el instrumento es reducido. Tiende a generar subjetividad, porque entonces empezamos a que justamente el día que yo voy a hacer la evaluación, el trabajador hizo algo y me cogió de malas pulgas, entonces yo lo evalúo con base a lo que eso implica o a lo que he vivido en ese día. A veces requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para poder generar los resultados y eso puede generar dificultades del entendimiento y está sujeto a distorsiones personales. Otra es el método de elección forzada. El método de elección forzada básicamente consiste en que yo determino unas características de lo que se supone debería de ser el desempeño y con base en esas características es que evalúo el desempeño de las personas. Otro, el método de investigación de campo. En el método de investigación de campo, básicamente lo que se hace es que mi jefe directo se sienta conmigo a construir conjuntamente con un especialista unos criterios con base en los cuales se va a evaluar al subordinado, buscando todas las consecuencias y todas las causas de esas posibles consecuencias para que el desempeño sea el más adecuado. ¿Esto qué genera? Que cuando yo ya me reúna con qué pelea que hay con los perros, que cuando ya se reúna el jefe con el trabajador, se haya construido una serie de preguntas que permitan, a través del discurso, determinar el desempeño de las personas. Y finalmente, el método de incidentes críticos. Y el método de incidentes críticos es muy parecido a lo que le hacían a Darwin, solo que el método de incidentes críticos bajo la modalidad o la visión de evaluación del desempeño del que estamos hablando, implica es que yo como jefe de un grupo de trabajadores esté constantemente monitoreando el desempeño de los colaboradores. Cosa que, por ejemplo, yo pueda apuntar. El trabajador tuvo una dificultad al momento de atender a un cliente debido a que no supo dar respuesta a su requerimiento, por ejemplo. Y en la medida en que yo como jefe voy obteniendo o voy apuntando esos incidentes críticos, eso me da la posibilidad a mí de que cuando me reúna con el trabajador, poderle hacer una devolución o una retroalimentación frente a lo que está fallando para buscar mejorar el desempeño. ¿Qué sucede con la evaluación de incidentes críticos o con el método de incidentes críticos? Que sí no puede ser a largo plazo. Implica que sea, como en el caso de Darwin, más continuo. Entonces, no necesariamente tiene que ser cada semana.
pero sí puede ser cada mes o puede ser cada 6 meses. Eso implica que se lleve juiciosamente un reporte de incidentes críticos. Para no alargar las cosas más porque solo nos quedan menos de 5 minutos, yo les pregunto a ustedes, chicos, si por el momento hasta aquí tienen alguna duda o está más o menos claro la noción de evaluación del desempeño, porque yo sé que con una sola sesión es muy complicado de comprenderla, más que, como les digo, es la última y yo les voy a mandar material o les voy a colocar algo en el Drive para que puedan leer frente a la evaluación del desempeño. Pero sí me interesa que lo poquito que hablamos hoy sí esté claro o no. Los Pues escucho. por mi instructor, yo sí me he entendido, pero sí me interesa si me los puedes llegar a esa diapositiva, porque igual estaba copiando lo que usted decía y lo que medio veía las escalas. No, tranquilos que con respecto a lo que yo digo, yo ahora, como siempre, apenas se convierta esto en video, les mando el link del video para que puedan acceder a él. Pero Ok. sí, yo Sí, les señor. subo la presentación al Drive. Dime, Darwin. Sí, señor, estoy de acuerdo con lo que dice Johan también. Listo. Entonces va a hacer varias cosas. Uno, les mando el link del video al WhatsApp para que tengan acceso a él. Y dos, les voy a subir la presentación al Drive para que la puedan descargar y tengan acceso a ella. Pero también les voy a subir un capítulo de un libro, no es muy extenso, claro está, para que no se me estresen, sobre evaluación del desempeño, que habla justamente de lo que hemos estado conversando el día de hoy y que les ayuda a que tengan mayor claridad frente al concepto. Porque, y esto sí es algo importante, el día de mañana, ustedes como jefes, supervisores, como en algún cargo en el cual les toque coordinar personas, a ustedes no les va a tocar construir los instrumentos de evaluación del desempeño, pero sí les va a tocar realizar el proceso de evaluación del desempeño. Porque esa es una de las tareas que como jefes van a tener. Y tienen que tener claridad frente a qué es lo que tienen que observar o qué es importante realizar. Y para eso es fundamental que el área de recursos humanos de la empresa en la que ustedes estén les brinde la capacitación y el acompañamiento necesario para que lo puedan realizar esa evaluación del desempeño. Pero también es importante que al momento de llegar a esa situación, ustedes tengan conocimiento frente a la misma. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿O hasta el momento está claro todo? En términos generales. Por mí no hay problema, aclararle a los demás a ver. Listo. Perfecto. A mí también me parece bien. Instructor, una pregunta. Dime, Jainer. O sea que siendo jefe o algo así, ¿tiene unas pautas para ir evaluándolo a los empleados o a los integrantes de trabajo? Sí, claro. Y esas pautas para evaluar el desempeño de los colaboradores te las tiene que dar recursos humanos. Ellos son los encargados, por decirlo de alguna manera, el área de recursos humanos, son los encargados de construir los instrumentos o el método que se vaya a utilizar en el área. Les tienen que brindar formación a ustedes como jefes frente a cómo se hace la evaluación y partiendo de esa formación, ustedes ya pueden empezar a observar cuáles aspectos relacionados con lo que van a evaluar, cosa que al momento de realizar la evaluación del desempeño, ustedes ya tengan claridad frente a qué es lo que le están diciendo al trabajador o cómo se lo tienen que decir. Por eso, una de las características de ser jefe es monitorear. Cuando usted hace monitoreo a sus colaboradores, usted no solamente está garantizando que el área funcione bien y que todos los productos o los resultados del área se cumplan, sino que también está garantizando desde ese punto de vista ir reuniendo la evidencia necesaria para poder hacer la evaluación del desempeño del trabajador. Por eso es muy importante que usted como jefe no solo se preocupe por hacer bien lo suyo, sino también por estar observando cómo hacen sus colaboradores las cosas. ¿Qué otra duda, chicos? Nos quedan menos de un minuto antes de que el programa se cierre. ¿No más? Entonces, en ese caso, chicos, les doy las gracias a todos por haber participado. Me gustó mucho conocerlos, me gustó mucho trabajar con ustedes. Lástima que nos tocó terminar de esta manera, de manera virtual y que no nos pudimos volver a ver, pero saben que cuentan conmigo si necesitan algo, si necesitan aclaraciones, información, todos tienen mi WhatsApp,
mi correo, me pueden escribir, que yo con mucho gusto les estaré colaborando.